Albert. No, no, doctora, es libre el link. Ah, ya. No puedo mutear. Miquel, ¿estás? ¿Estás presente? Leslie, ¿estás presente? Sí, doctora, buenas noches. Hola, Leslie. Miquel, ¿estás? Ya. Ok. Voy a presentar entonces, ¿ya? Para no perder más tiempo. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ok. Bien. Para continuar con la programación, en cuanto a lo que son las micosis pulmonares, voy a comentar básicamente generalidades porque de hecho es un mundo enorme. Cada una de las diferentes etiopatogenias de este grupo de enfermedades tiene todo un mecanismo diferente en cuanto a cómo llegamos al diagnóstico, el tratamiento médico, quirúrgico, etcétera. Entonces, básicamente es entrar en generalidades de cada una de las más importantes y mencionar en cuanto a la relevancia clínica, algunos hallazgos imagenológicos, y igual con respecto al tratamiento, ¿no? De manera general. Bien, entonces existen cerca de 200.000 especies de hongos en el mundo, en la naturaleza, de los cuales, en cuanto a los que originan patogenia, enfermedad en el ser humano, son cerca de 100 aproximadamente. Estos, como recordarán, son organismos eucarióticos que se reproducen de manera sexual y asexual y se caracterizan por tener una pared celular compuesta por ciertos polisacáridos, proteínas, lipopolisacáridos también, ¿no? Que le dan su característica pues, patogénica, ¿no? Morfológicamente tienen clasificaciones, en este caso son 3 grupos por la presentación, que se puede detectar a nivel de una microscopía básica, ¿no? Son los unicelulares, ¿no? O levaduras también llamados, como está la cándida, el criptococo y el osmocistis, por ejemplo. Luego tenemos a los pluricelulares o también filamentosos, conocidos como mohos, los cuales están el mucor, la mucormicosis, el aspergillus y el fusarium, ¿no? Dentro de sus diversas manifestaciones. En los dismórficos, estos se caracterizan por tener una fase inicial, que es cuando ingresan al organismo, en este caso a la vía aérea, ¿no? Que es a nivel respiratorio, de forma filamentosa, pero luego de que ya están en el proceso, en el mismo órgano que están afectando, van a formarse en su forma de levaduras, ¿no? Tienen una forma mixta, por eso se llaman dismórficos. Aquí están la histoplasma, el coccidios y el blastomices, ¿no? También se pueden clasificar de acuerdo al sitio que afectan principalmente, ¿no? Algunos son de manifestaciones más superficiales y otros, aparte de ello, ingresan a órganos internos diana, como son los llamados de sitio de afectación profunda. También el punto de vista epidemiológico depende mucho la enfermedad, si se manifiesta en zonas muy endémicas, uno puede tener una idea de cuáles son las enfermedades más prevalentes, en este caso, en ciertas regiones, ¿no? O de pronto son gérmenes oportunistas, de naturaleza oportunista, es decir, que están en el ambiente y que se van a manifestar en ciertos pacientes con factores de riesgo, sobre todo asociados a inmunosupresión, ¿no? En este caso. Bien, entonces, en cuanto al sitio de afectación, los superficiales, estamos hablando principalmente de piel y mucosas, ¿no? Sobre todo los que tienen afectación mucocutánea. En las profundas, claramente se refiere a afectar órganos, dentro de ello las micosis pulmonares, las cuales se subclasifican en base al grado de invasión. Pueden ser solo a través de manifestaciones cavitadas, o también pueden ser a través de bronquiectasias o afectación total del parénquima pulmonar, ¿no? O sea, zonas más localizadas o diseminadas en el pulmón. Bien. Entonces, en cuanto a las endémicas, tenemos al histoplasma, al coccidio y al blastomices, ¿no? Y en las oportunistas está, pues, aquellas de que, de acuerdo a cierta condición del huésped, van a poder manifestarse a través de signos y síntomas. Cándida, mucor, la neumocistosis y el aspergillus principalmente, ¿no? Datos epidemiológicos bastante generales, por ejemplo, en cuanto a las profundas,
Estas están presentes en países, sobre todo, también en lo que es la parte de Latinoamérica, ¿no? Como Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, por ejemplo. En la zona de Norteamérica predominan casos sobre todo de la coccidio, el histoplasma, el blastomices, ¿no? Porque hay ciertas zonas endémicas de este tipo de hongos. En México predomina, según los reportes, histoplasma, en segundo lugar el coccidiomicosis. Perú, la zona de América del Sur, igual que Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, se han reportado casos de paracoccidio, histoplasma con mayor frecuencia, ¿no? A diferencia de las neumonías ocasionadas por virus, bacterias o parásitos, existen pocos datos con respecto a la incidencia de micosis a nivel de órganos diana, ¿no? Sobre todo en áreas endémicas como en países de Latinoamérica. Datos muy antiguos como en Chile del 2012 reportan pocos casos, ¿no? 39, por ejemplo, de micosis pulmonares, siendo lo más prevalente la neumocistosis, ¿no? 54%. Otro dato también bastante antiguo de Vázquez y colaboradores en México, hicieron un análisis de cerca del 98 al 2008, cerca de 10 años, se encontraron una incidencia, sobre todo en casos de niños, 100 casos en total, de los cuales casi la mitad correspondía a la aspergilosis invasiva, angioinvasiva, 26% a la neumocistosis y un 6% a la histomicosis y candidiasis, ¿no? Es bastante baja la prevalencia. Datos en el Perú no existen. Estudios que hablen sobre prevalencia de micosis pulmonares, me estoy refiriendo obviamente, así que puede llegar a ser una oportunidad de investigación, ¿no? Base de datos de los hospitales públicos en los cuales ustedes están rotando, podría ser una chance de publicarse, ¿no? Un estudio bastante sencillo. Fisiopatología, esto de manera muy general, sabemos que existe lo que es la inmunidad innata y la adaptativa, ¿no? Una vez que ingresan las diversas formas morfológicas del hongo, sean esporas, hifas, estos van a ingresar vía inhalatoria, ¿no? A través de, en este caso, la aspiración, y va a encontrarse con lo que son las primeras líneas celulares de defensa, que tienen que ver con el epitelio, en este caso, el aparato mucociliar, ¿no? Con su función de limpieza, limpiar la vía aérea a través de la producción de moco, y también la participación de los macrófagos a nivel alveolar, ¿no? Que son la primera línea de defensa, como lo mencionaba. Esto es parte de la inmunidad innata. Luego aparece también lo que es las células del sistema inmune, como las células dendríticas, los monocitos y los neutrófilos, o los polimorfos nucleares, ¿no? Que son lo mismo, los cuales juegan un papel importante en la destrucción de estos gérmenes en caso lo primero no haya sido suficiente. En este caso, pasó el aparato mucociliar, los macrófagos alveolares no lo lograron destruir, estos siguen avanzando, bueno, participan ahora este tipo de células, ¿no? En la gran mayoría de nosotros que tenemos un buen sistema inmunológico, pues esto es suficiente y queda simplemente como una experiencia en la memoria, ¿no? Inmunológica. Pero también puede ser que atraviesca, o sea, que no sea suficiente y que ahora tenga que participar la inmunidad adaptativa. Y esto ya se va a ver a través de manifestaciones en el pulmón, en la vía aérea, de lesiones granulomatosas, ¿no? Son como cicatrices en el parénquima, en general, en las estructuras respiratorias, que en el 90% de las personas van a remitir igual. O sea, si bien es cierto, puede llegar hasta esta instancia de la inmunidad adaptativa. Si tenemos un buen sistema ¿no? Inmunológico, esto va a remitir de manera espontánea en el tiempo. Nuestro mismo sistema lo va a destruir. Pero hay un pequeño 10% cuyas lesiones permanecen ahí, ¿no? Como una memoria, y estos entran en una fase de latencia, en donde también se le conoce como la primoinfección, ¿no? Y esto en el tiempo, dependiendo de qué tipo de vida, estilo de vida lleve el paciente, qué enfermedades adquiera, a qué factores se exponga, puede obviamente alterar su sistema inmunológico, y esto predisponer a la manifestación ya de signos o síntomas, y esto define una enfermedad, ¿no? Sea si es presentaciones cercanas a la infección, a la prima infección, o lejanas, se caracteriza por ser aguda o crónica, ¿no? Entonces, puede darse. En cuanto a la alteración, hay diversas enfermedades que tienen que ver con alteración del sistema fagocitario, que son más que nada enfermedades congénitas de nacimiento, ¿no? Se ve mucho en personas jóvenes, que uno le debería causar extrañeza ver un joven, un niño con una infección fúngica en el pulmón. Tenemos que ahí pensar que hay una alteración genética congénita del sistema adaptativo, ¿no?
Esto puede darse a través de aspergilosis invasiva, mucormicosis, criptococosis, ¿no? Si lo que se altera es a nivel de las células T, una disfunción de las células T, encontramos manifestaciones bastante graves también de micosis endémicas como histoplasmosis, coccidomicosis y o blastomicosis. Esto se ve, por ejemplo, en personas oncológicos, ¿no? Alteración del sistema inmunológico de las células T, pacientes que están recibiendo tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia, terapia biológica, alteran todas estas funciones celulares y puede darse ese tipo de enfermedades, ¿no? Manifestaciones clínicas son bastante genéricas, específicas, recordarán los síntomas clásicos de lo que son enfermedades respiratorias, tos, disnea, malestar general, producción de esputo, taquipnea, ¿no? Dificultad respiratoria, y bueno, lo que es baja de peso, puede haber hemoptisis también, ¿no? Astenia, falta de apetito, etc. La sospecha diagnóstica debe ser dada en aquel paciente que persista con síntomas mencionados a pesar de estar recibiendo tratamientos habituales. Dentro de las primeras líneas de terapéuticas, uno no siempre piensa desde el inicio en micosis, ¿no? De hecho, las manifestaciones, por ejemplo, a nivel radiológico que vamos a ver en unos minutos, nos tiene que hacer pensar en primera instancia sobre todo en tuberculosis, que también es muy frecuente. O infecciones como el estafilococo, que también da lesiones muy sugestivas, cavitadas, que son también muy similares a las lesiones micóticas. Entonces, claramente no voy a pensar en primera instancia en hongos, ¿no? Usualmente es un diagnóstico diferencial que tiene que estar presente, sí, pero que se va a ir siendo más consistente conforme veamos que realmente lo que se le está brindando en terapéutica no está siendo suficiente, el paciente sigue con los mismos síntomas, ¿no? Y empeora, obviamente. Y obviamente tener en cuenta la historia clínica, factores de riesgo que me hagan ver que es un paciente inmunocomprometido o de pronto antecedentes de relevancia en cuanto a viajes a zonas endémicas, ¿no? Sobre todo en zonas de la parte de la selva, ¿no? En este caso. ¿Qué otras manifestaciones pueden acompañar a estos signos y síntomas inespecíficos? Y esto ya tiene que ver ya pensando hacia qué tipo de hongo puede darse. Son sugerencias, no es que sea patognomónico, pero hay que nos puede dar una idea de que se está asociando a determinado germen, por ejemplo. Si hay síntomas del sistema nervioso central, como crisis convulsiva o meningitis, pensar en criptococosis, ¿no? Sobre todo en VIH, por ejemplo. Candidiasis en lesiones mucocutáneas a nivel bucofaringeo, la vía digestiva a nivel esofágico, también debería hacernos pensar en candidiasis, ¿no? Lesiones placas blanquecinas, que se asocian a prurito, tos persistente, ¿no? Disfonía, o dolor al pasar los alimentos. Aspergilosis se asocia mucho, si se ven personas jóvenes, en lo que es el famoso, por ejemplo, síndrome de Cartagener, que hoy justo estábamos hablando con un grupo de prácticas sobre eso. Sufren mucho de procesos de vía aérea superior, como sinusitis, rinitis, ¿no? Faringitis, ¿no? O también puede haber manifestaciones en pacientes VIH a nivel sistema nervioso central, ¿no? Blastomicosis, lesiones cutáneas, sobre todo de tipo papulares, listoplasmosis, lesiones granulomatosas en diferentes órganos, obviamente el pulmón también está ahí, en la pleura puede haber también lesiones granulomatosas típico de histoplasmosis, que a veces se puede incluso confundir un poco con la tuberculosis pleural, ¿no? Como sabrán, la tuberculosis pleural también en una biopsia se va a manifestar a través de un granuloma calcificante, ¿no? Entonces, puede llegar a ser un diferencial interesante, importante recordar. Pero también puede haber afectación de órganos como hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Mucormicosis son sobre todo afectación también de vía aérea superior, senos paranasales, ¿no? Faringitis, laringitis, otitis, y sobre todo hay una destrucción muy severa, rápida usualmente, en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Comienzan a tener zonas necróticas, negruzcas, descamativas de toda la parte de la vía aérea superior. Es muy triste ver a un paciente con mucormicosis en afectación de vía aérea superior, la verdad, porque avanza muy rápido, ¿no? Pero la mayoría son inmunocomprometidos sobre todo. Neumocitosis igual, VIH, la cabeza, pensar en síndrome constitucional, pérdida de peso, VIH, lesiones típicas a nivel tomográfico que veremos más adelante, pensar en neumocitosis, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, lo que ya he mencionado, alteraciones adquiridas, alteraciones genéticas, perdón, células T, alteración de células T, alteración, disfunción del sistema fagocítico,
VIH-Sida, neutropenia severa, oncológicos o que estén con tratamiento de terapia biológica o corticoterapia, ¿no? Post-trasplantados, pacientes que se dializan, pacientes con enfermedad renal crónica, que tengan accesos vasculares permanentes, ¿no? O que estén recibiendo transfusiones sanguíneas frecuentemente, como pasa mucho en pacientes con síndromes mieloproliferativos, o en este caso también leucemia, linfoma, ¿no? En ese caso. Entonces, tener en cuenta sobre todo estos factores de riesgo. El diagnóstico entonces se basa en cuadro clínico, ¿no? Primero los generales, en específico, luego los específicos asociados a ciertos gérmenes, tenerlos en cuenta, y obviamente basarnos en estudios paraclínicos que tienen que ver con laboratorio, imágenes y microbiológicos, ¿no? En cuanto a las imágenes, en tomografía ayuda muchísimo, en una radiografía igual, obviamente lo que tengas a la mano, puede prevalecer un poco en cuanto a las manifestaciones más frecuentes, según este estudio de México, ¿no? Obviamente que es el artículo en el cual me he basado para la presentación, que es, por ejemplo, consolidaciones lobares, ¿no? Nódulos múltiples, algunos cavitados, o zonas cavitadas propiamente como tal, derrame pleural también puede haber, y menor frecuencia de enopatías mediastinales, axilares, cervicales, ¿no? Es importante mencionar que la mayoría de las micosis pulmonares se pueden manifestar con 2 o más de estas alteraciones, o sea, no es algo patognomónico, no es que haya una sola, puede haber consolidación y nódulos y cavitaciones al mismo tiempo en el mismo paciente, ¿no? Es relativo. Pero bueno, saber un poco la prevalencia es importante. Es variado, por lo tanto, hay sí algunos signos bastante característicos de cierto tipo de lesiones. Por ejemplo, tenemos el famoso signo del halo, y el otro que es el signo del halo invertido, ¿no? Que se ve mucho en micosis pulmonares. Por ejemplo, el signo del halo, como pueden ver en la imagen de mi lado izquierdo, que es de la letra A, es una lesión caracterizada por un centro consolidado, ¿no? Hiperdenso, rodeado de un halo periférico en vidrio lustrado, ¿no? Esta definición habla sobre lo que es hemorragia a nivel alveolar cercano al donde está el nódulo afectado por el hongo, ¿no? En este caso se ve mucho en aspergilosis angioinvasiva, y esa es un poco la explicación de por qué se ve este tipo de imagen en la tomografía, ¿no? Hemorragia y afectación alveolar por el hongo, ¿no? Pero, como mencioné, no es patognomónico. Sí hay que pensar en si es un paciente con factores de riesgo, clínica sugestiva, de este tipo de lesiones, de este tipo de patogenia, pero como pueden ver en el cuadrito debajo, hay otro tipo también, incluso de otras infecciones, virus, bacterias, micobacterias, parásitos, que pueden tener el mismo signo del halo, ¿no? Otras afectaciones no infecciosas como cáncer, o enfermedades inflamatorias no infecciosas como la granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, etcétera, ¿no? Entonces es variado, pero hay que tenerlo presente. Bien. Y en el caso del otro signo que también es muy característico es el signo del halo invertido, que es lo contrario, ¿no? Este se define a nivel de una tomografía por un área focal y redondeada, atenuación en vidrio ilustrado, vidrios medilados, es el centro, es lo que predomina, y está rodeado por un anillo consolidativo, o sea, hiperdenso, ¿no? Que uno puede ser completo o incompleto, pero tiene una forma media semiluna, ¿no? O circular, que se le llama justamente signo del halo invertido. Muy sugestivo de pacientes inmunocomprometidos con infección fúngica, como se puede ver en mucormicosis o aspergilosis también angioinvasiva, ¿no? Entonces, en el aspergilosis, por ejemplo, se pueden ver ambos signos, ¿no? Del halo y del halo invertido, ¿ok? Saber la definición es importante, a qué te tiene que hacer pensar también, pero hay otras causas, ¿no? Como pueden ver en las imágenes. ¿Ok? En cuanto al estudio de microbiológico como tal, hay 2 maneras de llegar a él. Puede ser a través del método directo, que es ver en microscopía si es la morfología del hongo, ¿no? Si es una hifa, en este caso, o de pronto esporas, ¿no? Fragmentos de micelios, es relativo. Y eso obviamente es inmediato, o sea, al momento tú mandas tu muestra, en este caso puede ser de un esputo, de aspirado bronquial o de lavado broncoalveolar, y eso te lo van a decir inmediato. O también puedes esperar que se cultive la muestra y toma un tiempo de espera, más o menos oscila entre 3 a 6 semanas, y esperar a que crezca algo. De hecho, la sensibilidad en este tipo de estudios es bastante baja, sobre todo para infecciones micóticas pulmonares. Pero bueno, es una opción,
en el hospital contamos con ello, ¿no? Es el método clásico, el directo, que demora mucho más tiempo y sensibilidad es baja. Pero realmente sí es el gol estándar, porque lo ideal es que crezca el hongo en esa muestra, ¿no? Pero con las desventajas que tiene el estudio. Luego hay otro método que es el indirecto, que es utilizar detección de antígenos y anticuerpos, ¿no? Mediante diversos tipos de métodos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el método ELISA. En el caso de la histoplasmosis, de hecho, la sensibilidad es utilizar ELISA en antígeno sérico o urinario, tiene una sensibilidad que supera más del 90%, sobre todo si lo estamos estudiando en pacientes inmunocomprometidos. Mientras que usar el método directo como cultivar o cultivar una biopsia también de una lesión sospechosa, tiene una sensibilidad bastante más baja hasta que llega al 70%, ¿no? Y estudios serológicos tienen muy poca utilidad, ¿no? O sea, detectar, en este caso, ciertos componentes del hongo en sangre tienen muy poca utilidad. Coccidiomicosis, igual, el estudio serológico tiene una alta sensibilidad, en este caso sí, más del 82%, al determinar la inmunoglobulina G por inmunodifusión, con valores que superan el 1/64. Sin embargo, estos son obtenidos después de, o sea, estos valores me los dan luego de un mes de estar en estudio, o sea, demora también, ¿no? Mientras el método ELISA tiene una sensibilidad del 71% y una especificidad del 98%. Blastomices, igual, su diagnóstico se basa en la determinación del antígeno urinario y el estudio de una biopsia. Se puede colocar una biopsia en cloruro de sodio y esperar que crezca también en el tejido propiamente. Demora cerca de un mes igual. Y bueno, tiene una sensibilidad un poquito más alta, 93-90%. El cultivo convencional, es decir, mandar una muestra y esperar que crezca en la muestra, en el aspirado bronquial, tiene una sensibilidad mucho más baja, ¿no? En la aspergilosis y en la candidiasis se puede utilizar lo que son los lavados broncoalveolares en primera instancia, sobre todo en la aspergilosis, y sobre todo si se está estudiando un paciente inmunocomprometido, ¿no? Lo ideal es acá encontrar un componente de la pared celular, que es el galactomanano, se le llama antígeno galactomanano, y se puede dosar en el lavado broncoalveolar cuando ese supera mayor a 0.86 o mayor a 1, realmente, la sensibilidad alcanza un 86% y una especificidad cercana al 100%, ¿no? Y el otro método directo, el convencional, el cultivar la muestra, también es una opción. De hecho, es lo que hacemos en el seguro, o sea, es con lo único que contamos. Demora igual un mes, mes y medio, hasta 2 meses en reportarse, y su sensibilidad y especificidad es muy baja también, ¿no? Pero es una opción. Lo ideal es dosar galactomanano en aspirado, ¿no? La candidiasis, a diferencia de los otros tipos de hongos que afectan la vía respiratoria, tiene la ventaja de poder cultivarse en sangre, ¿no? A través de hemocultivos, debido a su diseminación hematógena por su fisiopatología. Pero también se puede usar lo que es el método de broncoscopía a través de lavados broncoalveolares, donde ahí sí tendríamos que dosar un cierto componente igual de la pared, que es el beta-D-glucano, y valores mayores a 2.1 picogramos por mililitro van a ser sugestivos de infección por candidiasis, ¿no? En cuanto a, igual, criptococo, mucor y neumocistosis, se puede usar la broncoscopía a través de métodos de lavado broncoalveolares. Cada uno de estos, lo que se busca es detectar ciertos antígenos de las paredes celulares de estos gérmenes en particular, con unas sensibilidades que superan más del 90% en los 3 casos, ¿no? En cuanto a la neumocitosis, sobre todo en particular, de verdad sería importante contar con el reactivo del PCR para, que es la técnica, reacción cadena polimerasa, ¿no? En lo que es en lavados broncoalveolares, pero lamentablemente no tenemos en ningún hospital nacional público, ¿no? Entonces hay que hacerlo de manera privada. Sería muy importante porque, sobre todo, siempre se sospecha de eso en pacientes VIH positivo, ¿no? Que tienen lesiones típicas sugestivas a nivel de tomografías, y deberíamos poder contar con esto, pero bueno, lamentablemente no. El tratamiento, obviamente, específico de acuerdo a cada germen. También está la opción quirúrgica, o sea, hacer una debridación, una segmentectomía, una lobectomía, en algunos casos una neumonectomía, pero obviamente depende de las condiciones del paciente, de la función pulmonar que tenga, ¿no? Para ver si va a tolerar este tipo de resecciones. Y obviamente trabajar los factores de riesgo asociados. Dentro del tratamiento antifúngico, a la cabeza de la mayoría de estos tipos de agentes patógenos va a predominar como primera opción lo que es la anfotericin B liposomal, ¿no? Si se darán cuenta, en casi todos los gérmenes es una opción.
Así que tener este medicamento es de utilidad clínica súper importante. En el seguro sí lo tenemos. No sé si en el regional habrá, no he tenido la experiencia todavía, pero sé que en el seguro sí. Y luego tenemos opciones orales en fluconazol, ¿no? O trimetoprim sulfametoxazón, que es el famoso Bactrim, que se puede dar vía oral también, sobre todo en casos leves de estos tipos de agentes patógenos. Alternativas también, ¿no? Caspofungina, posaconazol, fluconazol, lapsona, etc. Estos sí son alternativas en las que no contamos en los hospitales públicos y hay que hacer una compra privada. Como mencioné, el tema quirúrgico es una opción. De hecho, en la experiencia que tenemos en neumología, lo vemos mucho en aspergilomas, que es una manifestación del aspergillus en el pulmón, la cual se caracteriza por la famosa pelota de hongos, ¿no? Que es una zona hiperdensa circular, una pelota propiamente, una forma medio irregular que se encuentra en una zona cavitada, y la cual se caracteriza porque cuando le pides al paciente que se mueva, la pelota se mueve en el espacio, o sea, como que nada, ¿no? En ese espacio cavitado. Le puedes hacer una radiografía de decúbito supino, puede ser una radiografía parado, ¿no? En bipedestación, y o sea, ver cómo la pelota se mueve en el espacio, ¿no? Cuando está localizada la lesión del aspergiloma, pues se puede reseccionar. Si es un lóbulo, se saca el lóbulo, si es un segmento, se saca el segmento, porque estos pacientes sufren mucho de hemoptisis, tos, malestar general, ¿no? Incluso se pueden meter otros gérmenes en esa zona cavitada, aparte del hongo. Entonces, a veces es muy importante valorar la opción quirúrgica para resecar y los pacientes finalmente se curan. De hecho, el tratamiento de la aspergilosis, usualmente fuera de tener como primera opción el voriconazol o la anfotericin-B liposomal, idealmente debería ser quirúrgico, ¿no? Porque los pacientes, si yo quiero curar al paciente, debería ser mi primera opción pensar en la cirugía en la mayoría de los casos, ¿no? Estas son algunas sugerencias de las dosificaciones de los principales antifúngicos que estamos mencionando, para que lo puedan revisar. Conclusión, el diagnóstico y tratamiento debería ser precoz, tener en cuenta una buena historia clínica, analizar los factores de riesgo cruciales para mejorar el pronóstico de esas enfermedades. La anfotericin-B liposomal es el tratamiento de primera línea en la mayoría de las micosis, excepto en la aspergilosis, como mencioné, que la idea es que sea lo quirúrgico. Sin embargo, esta se basa en adecuar la evolución. Puedo darle tratamiento, pero hay que ver cómo responde el paciente en el tiempo, ¿no? Para ver si optimizo hacia una segunda opción, o de pronto hacer una junta médica bajo un comité multidisciplinario donde participe el cirujano de tórax, el infectólogo, el neumólogo, ¿no? el anatomopatólogo, etcétera, y se puede tomar una decisión para el bien del paciente, ¿no? El control de la enfermedad de base, tratar la enfermedad, por ejemplo, paciente VIH, diabético, renal crónico, o sea, todas estas enfermedades de fondo tienen que estar estables, bien controladas, manejadas, para mejorar el pronóstico del paciente en el tiempo, ¿no? Bien, y para terminar en esta parte, bueno, particularmente he tenido la grata experiencia como profesional, pero claramente no para el paciente, porque hemos tenido un caso en el hospital hace un par de meses de una paciente inmunocompetente, o sea, no tiene ningún factor de riesgo que me haga pensar que está inmunosuprimida, se le descartó todo, diabetes, causa oncológica, infecciosas, autoinmunes, todo negativo, ¿no? Dentro de lo más frecuente que hay que pensar. Entonces se le catalogó como inmunocompetente y si pueden ver en la imagen superior derecha, se ve un estudio de la broncoscopía que se le hizo en el mes de julio, fue el 31 de julio, donde se le encontró esta lesión, voy a activar el puntero. Esta lesión que ven acá, no sé si logran distinguirla, es una pelota, ¿no? Es una pelota de hongos, o sea, no, como mencioné hace un ratito, se ve mucho en aspergillus, pero no es patognomónico tampoco. Y finalmente, lo que están viendo abajo es el estudio que se le mandó, porque lo que hicimos fue biopsiar la lesión, cultivar el aspirado, ¿no? Y finalmente lo que creció son lo que son las hifas, que es muy característico de la mucormicosis, ¿no? Se hizo el análisis con los micólogos del Instituto Nacional de Salud y finalmente fue ese el reporte. Entonces, es un caso muy interesante porque estamos hablando de una infección muy prevalente en inmunosuprimidos, pero en este caso es un inmunocompetente y bueno, ya está terminándose la redacción para poder publicar este caso, ¿no? En una revista. Quería comentarles un poco la experiencia que tengo. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna.
No sé si han prendido sus cámaras, que no veo nada. Sí, sí lo han prendido, doctora, solo que como usted estaba explicando ya se Lo la apagaron apagaron. ahorita. Sí, sí, sí. Casualidad. Ya. Ok. Entonces, voy a dar unos minutitos, ya, para que se refresquen, no se tomen agua. Y serán unos 5 minutitos y pasamos a la segunda clase, ¿está bien? Sí, sí, doctora, sí está bien. Ok.